¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen jueves dentro de lo posible. Aquí listos, preparados para llevarles esta entrega que se corresponde a La Frontera, una economía viva por un mundo de economía a través de su televisora del Táchira. Fidel, buen jueves. Gracias, Darcy. Bienvenidos, amigos. Un mundo de economía, Premio Nacional Concecomercio 2018. Y hoy traemos para ustedes como tema la ausencia total de indicadores positivos en la economía venezolana y en la economía fronteriza, por supuesto. Ciertamente no hay indicadores y si los hay, no son confiables. ¿Quién es nuestro invitado para conversar de este tema? Sí, nuestro invitado de este mediodía es Yorman Contreras, economista, especialista en finanzas, en mercados internacionales, en bolsas, en fin, mercado de valores. Y nos acompaña muy gustosamente, acudió a nuestra invitación para compartir con ustedes esta temática. Bienvenido, Yorman, gracias por estar nuevamente aquí en tu casa, Un Mundo de Economía. Buenos días, Darcy. Fidel, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. De verdad que es un tema muy importante y que está en la palestra pública, ¿no? Es importante conversarlo y analizarlo sobre todo para los que nos escuchan lo puedan entender y puedan de verdad pisar, yo siempre lo digo, pisar firme, ¿no? Sobre qué es lo que está pasando en la economía venezolana. Sí, así, sobre todo en la palestra pública día a día cuando vemos todas las mediciones que se hacen y las evaluaciones en cuanto a indicadores económicos, a las gestiones del gobierno, a libertad económica y todo, en el puesto en que sale Venezuela, que siempre es en el último lugar. Nada más el presentado por Libertad Económica del Instituto Fraser de Canadá y que fue divulgado la semana pasada por CEDICE, que es el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Cuando se escucha Yorman decir que el modelo ya se agotó, se parece que se hace referencia es al modelo de este régimen. Ya tienen casi 22 años en el mandato. Y pareciera ser que, bueno, hubo también un entorno que lo permitió como doble cara de la moneda, que permitió la convivencia y la permanencia, ¿no? No hay un solo indicador positivo en lo que se refiere a lo económico, a lo político, a lo social y a lo internacional respecto a Venezuela como país. Pareciera ser que ya ni los más afectos al régimen actual ya están empezando a sentir esta situación tan dura. Unos le echan, ellos particularmente, la culpa al imperio, los otros a la mala gestión, a la corrupción y a la ideología, es decir, los opositores. ¿Cuál es su percepción al respecto? Bueno, Venezuela tiene ya varios años con el tema de indicadores en negativo, ¿no? Cifras rojas de la economía venezolana que no han permitido un mayor avance en tanto a la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Llevamos para el 7º año de caída del Producto Interno Bruto, pero desde mi perspectiva hay un tema fundamental de por qué que hemos llegado a este punto, ¿no? Aparte del tema político, digamos que viene ahondando en Venezuela desde hace ya 2 décadas, hay un tema importante de controles, ¿no? El control de cambio instaurado en el año 2003, que para evitar la fuga de divisas, para mí ha sido el indicador más perjudicial para la economía venezolana. Después vino controles de precios, controles a las ganancias, todo tipo de controles que ¿qué es lo que hacen? Ahuyentan las inversiones, ahuyentan el emprendimiento de cualquier persona que tenga cualquier proyecto de vida, proyecto económico. Y bueno, ¿y esto qué genera? Bueno, escasez, genera inflación, genera, bueno, todo el desajuste macroeconómico que creo que estamos ya en el llegadero. Totalmente. Hay un punto, hay una variable macroeconómica muy importante que hay que analizar y que poco se habla por allí, es el déficit fiscal. Venezuela se está financiando actualmente es de dinero impreso por el Banco Central de Venezuela, que no está respaldado en producción de bienes y servicios, es lo que llaman dinero inorgánico, ¿no? Que no está respaldado ni siquiera ni en reservas internacionales, mucho menos en producción de bienes y servicios. Ese déficit fiscal lo que está provocando es lo que llaman en términos económicos una monetización del déficit. Entonces esa monetización lo que hace es que hay una cantidad exorbitante de dinero en la calle que crea como una especie de que uno crea de que tiene mucho dinero. Una falsa ilusión. Una falsa ilusión, exactamente. Una falsa ilusión de que tienes mucho dinero, pero al final
no tienes nada. ¿Por qué? Porque esos muchos bolívares no están comprando absolutamente nada en relación a los bienes y servicios. Entonces, el tema hiperinflacionario en Venezuela, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, es sencillamente una monetización del déficit fiscal. Entonces, cuando tienes muchos bolívares, dicen los monetaristas, cuando hay muchos bolívares en la economía, y esos bolívares no están, o esas cantidades de moneda no están respaldadas en producción de bienes y servicios, donde se viene el problema hiperinflacionario. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo, este micrófono o cualquiera de los teléfonos que tenemos aquí, Fidel tienes 1 millón de bolívares en la cuenta, yo tengo 1.500.000 y Daci tiene 2 millones de bolívares, y ese es el único teléfono que hay. Al final, ¿a quién se lo van a vender? Al que dé mejor, al que pague más por ese bien y servicio. Entonces, tenemos una escasez, que es que tenemos un problema por los dos lados. Claro. Tenemos una caída en la producción de bienes y servicios, y tenemos una monetización del déficit fiscal, que lo que está provocando es mayores bolívares con menos bienes y servicios. Entonces, el problema hiperinflacionario que hay en el país. Hay muchos impulsores de la hiperinflación. Ese tema se viene también por un control de cambio de hace un montón de años, porque vamos a decir, actualmente todavía existe un control de cambio. años. ¿Sabes? Porque es que tú tienes, bueno, las tarjetas de crédito ahorita quedaron como para nada, ¿no? Pero tarjetas de crédito en bolívares, pero igual, en un país donde no hay control de cambio, tú puedes ir de repente aquí a Cúcuta, cuando ya abran la frontera, y pasar tu tarjeta de crédito venezolana. Como era antes. Como era antes, exactamente. Pero mientras que no puedas hacer eso, hay un control de cambio en el país. Por supuesto. Entonces, bueno, hay una serie de problemas que últimamente se han hecho, que son muy perjudiciales para la economía. Una pregunta rapidita, Jorman. El gobierno pone al frente de la economía nacional a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. ¿Esa es una señal que apunte a agilizar y a mejorar el comportamiento de la economía? ¿Está ella en capacidad de hacer algo así? Creo que aquí vamos a hablar de un tema más político que económico, ¿no? La economía es política. Exactamente, es política. Y Daci lo decía en la presentación, creo que al gobierno, o que es al partido del gobierno, se le pudiera presentar o se le está presentando un problema con bases. Las bases del partido. ¿Por qué? Porque es que siempre vemos las mismas caras en los cargos oficiales. Hay una rotación permanente y sostenida de lo que son los nombramientos para los titulares de cada una de las carteras en los ministerios. Tenemos algunos de los ministerios más importantes, pudiera ser el Ministerio de Finanzas. Claro. Entonces siempre vemos una persona desde hace 20 años, siempre una cara muy conocida al frente de ese ministerio. Exactamente. Claro, será porque uno de los ministerios de mayor acercamiento que pudiera tener con la presidencia de la República, o que uno de los ministerios que en definitivas cuentas es el que paga la cuenta, ¿no? Y lo mismo pasa al frente de PDVSA, de la petrolera venezolana. Alguien muy cercano, alguien del círculo cerrado, para poder entonces que siga la misma línea del gobierno. Eso al final, pues bueno, son las mismas caras. Porque habría que pensarlo, si uno es totalmente, no está con el régimen para asumir esa responsabilidad como es llevar hoy en día la cartera de finanzas. Bien. Vamos a cumplir con una pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía. No se aparten, por favor. Continuamos, amigos. Estamos hoy conversando con nuestro invitado, el economista Jorman Contreras, especialista en finanzas, hablando sobre la ausencia total de indicadores positivos en la economía venezolana y fronteriza, por supuesto. A ver, Jorman, sería, por supuesto, yo creo que es un tema obligado, hablar sobre la revisión de lo que debería ser política económica en Venezuela, orientado, por supuesto, a favorecer el crecimiento de la economía nacional y de toda la producción de los bienes transables que los consumidores, y que el sistema económico como tal requiere. A ver, ¿podrían esperarse cambios en el manejo económico por parte del gobierno actual? Es una pregunta. Y segundo, ¿por dónde deberían empezar a hacerse esos cambios para favorecer el crecimiento de la economía y del consumo? Fidel, sí se esperan cambios dentro del modelo, más por conveniencia que por
que por conocimiento de la teoría económica o del sistema de gobierno que nos han venido manejando durante los 20 años, ¿no? Hemos visto, bueno, como últimamente se han relajado un poco los controles de precios, se han relajado el control de las ganancias de las empresas, bueno, y se ha dado una serie, o se ha permitido una serie de actos económicos que, bueno, que en años pasados no veíamos, ¿no? Aunque, bueno, hay organismos adscritos al Estado como el CENIAT y el de precios, como en esta época de pandemia han sabido fiscalizar, cosas que no deberían realizarlo, ¿no? Porque además de que tenemos un tema de coyuntura económica grave, bueno, salir a fiscalizar empresas y el cierre de las empresas, además de que, bueno, están cerradas casi por la quiebra y llegar a cerrar empresas de por sí, bueno, también afecta directamente al Estado por un tema de ingresos tributarios, ¿no? Pero sí, creo que el gobierno va a venir tal vez no lo va a decir a voz populi, ¿no? Pero sí va a venir relajando un poco las medidas de control. Por la fuerza de los hechos. Por la fuerza de los hechos, exactamente. Sí. Bueno, hemos visto cómo... El modelo, ¿cómo lo ves? El modelo económico que se desarrolla. Tenemos un modelo económico que a simple vista vemos que está agotado. Sí, que es necesaria una política económica para reactivar el aparato industrial del país, el aparato económico del país. Necesariamente necesitamos una política económica que vaya dirigida a la inversión, que vaya dirigida al ahorro, como decía hace rato. Entonces, y a mejorar sobre todo yo siempre, y lo repito 1.000.000 de veces, la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque mientras que no tengas ahorro, mientras que no tengas inversión, no hay forma de que el país eche para adelante. Entonces, ¿qué es lo que el modelo económico critica? Bueno, critica abiertamente al empresario. Más bien al empresario hay que atenderlo, hay que ayudarlo. Claro. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su patrimonio, el suyo y el de su familia, en montar una empresa. Por supuesto. Entonces, en este modelo económico el empresario es el malo y el obrero o el empleado es el bueno. Entonces, yo tengo otro punto de vista muy distinto. Más bien, el obrero y el empleado, de alguna forma, y el Estado, hay que agradecer también al empresario. Mira, gracias por el emprendimiento, claro. Gracias por sacrificar de tu bolsillo, de tu patrimonio, el establecimiento de una empresa para la creación de bienes y servicios, y además de eso, que estás creando empleo y estás generando un mejor nivel de vida a otras personas. Eso hay que agradecerlo. Por supuesto, entonces, sí. Entonces, bueno, ese es un paradigma, ¿no? Un paradigma de esta teoría que nos está gobernando, que al final, bueno, hay que relajarla. Creo que se han relajado algunos controles y que, bueno, ha permitido de alguna forma que muy poco mejoren los ingresos del venezolano, ¿no? Ajá, pero cuando nosotros estamos hablando de cambiar el modelo, no solamente se hace referencia al modelo implementado por este gobierno actual, sino revisar el modelo, porque tampoco los modelos anteriores que hubo en gobiernos anteriores fue el más encaminado hacia el éxito, a que se desarrollara una economía sostenidamente nacional, aquí la economía nacional, y sobre todo se ampliara, se creciera y se diversificara, no solamente de vivir dependiente de la extracción de crudo, ¿no? Ahora yo pregunto, Jorman, en el marco de un pensamiento lúcido por parte del gobierno, sería deseable, ¿no? Que preparara una arquitectura antiinflacionaria, sobre todo aprovechando el cambio de ministro de Finanzas, como fue la designación reciente de Delcy Rodríguez como titular de esta cartera. Eso sería lo lógico, eso sería lo inteligente, ¿no? En el diseño, repito, de una arquitectura antiinflacionaria. Pero ¿será que por muy remoto que parezca sería posible hacerle la recomendación, hacerle esta sugerencia a las autoridades competentes, a los representantes del Ejecutivo Nacional? Sí, yo creo que ya es necesario que el gobierno tome riendas en el asunto en cuanto a que colocar en las carteras, sobre todo en la cartera de finanzas, a personas que de verdad pues sepan del tema, y no tanto que sepan del tema, sino que sepan dónde buscar personas que saben del tema, ¿no? Porque también es que tal vez un ministro no tenga por qué saber de todo, ¿no?
pero al final sí debería conocer personas que conozcan de la variedad de temas que puede manejar un ministerio. No solamente el Ministerio de Finanzas son gastos e ingresos, hay otra cantidad de obligaciones que tiene el ministro. Por supuesto. Pero siendo una persona ligada directamente a años de este gobierno chavista o madurista, como lo quieran ver, pues no se espera que la política económica vaya a variar mucho. Sencillamente lo que se pudiera es relajar algunas cosas para que, bueno, cada quien vaya viviendo como pueda, ¿no? Y que bueno. Qué triste eso, sí, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que hay que hacer es un cambio del modelo económico. Y tal vez aquí tal vez, no sé si ustedes me seguirán, pero yo no pienso tanto en un cambio de presidente, ¿no? Yo no pienso tanto en que Maduro se vaya y monten a Guaidó, por decir algo. Tú no eres de los que participas en que para mejorar la economía tiene que haber un cambio de gobierno. No, yo no. Tiene que haber un cambio de modelo. Para mí el tema político ya deberíamos dejarlo ya de segunda mano y pasarlo a un lado y de verdad empezar a pensar en el tema principal que nos está agobiando y es el problema económico que tenemos en el país. Porque aquí cada quien le echa la culpa al otro. Si vamos al municipio, el municipio le echa la gobernación, claro, la culpa a la gobernación al gobierno, el gobierno a Donald Trump. Entonces, bueno, sí, o a la Asamblea Nacional, bueno, aquí todo el mundo le echa la culpa a otro. No, es que yo no, al momento de elegir las autoridades, yo no lo elegí pensando en que usted le echara la culpa a otro. Correcto. Si usted cree que esa otra persona lo está afectando, pues entonces hágase a un lado. Dejemos un poquito de tema para el otro segmento. Amigos, vamos a hacer un corte rápidamente y regresamos en algunos segundos, con más de Un Mundo de Economía. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando con el economista Jorman Contreras sobre la ausencia absoluta de indicadores positivos en la economía venezolana. Hoy es Jueves de Frontera, no podemos olvidar, por supuesto, el tema de la frontera. Jorman, son más de 5 años en que la frontera ha sido cerrada, pero cada vez vemos nosotros más productos aquí colombianos, víveres, alimentos en general, y se dice así de una manera extraoficial que posiblemente se reabran los puentes, se facilite, se autorice el paso vehicular, pero en fin, y en este contexto pandémico, el problema de la frontera es serio. Y iremos a tener nuevamente una frontera abierta como la teníamos antes, de libre circulación, peatonal, vehicular. Siempre lo he dicho, y particularmente en este programa, que hay que siempre ver la historia económica de cada país, ¿no? Claro. Yo estaba leyendo historia económica latinoamericana y siempre lo decía, ¿no? Caracas y Bogotá nunca han entendido cuál han sido los problemas propios de la frontera entre Colombia y Venezolana, sobre todo entre el pase San Antonio-Cúcuta, ¿no? Correcto. O sea, somos ciudadanos muy distintos, ¿no? Yo siempre lo digo, o sea, distintos en el sentido de que tenemos otras prioridades, más que los que puedan estar en el centro o en el oriente del país. Por supuesto. Entonces, y esto es una frontera que tiene muchísimos años, muchas décadas funcionando y que no sencillamente se puede cerrar por capricho de uno o de otro lado. Entonces, el tachirense, tanto el tachirense como el del norte de Santander, pues siente siempre que sus problemas no están subsanados por las autoridades que tenga tanto en Caracas o en Bogotá. Vamos a pensarlo sencillamente por el lado del Táchira. O sea, el cierre de frontera ya tiene 5 años. Fue en un tiempo lo que se llamó la frontera más caliente de toda Sudamérica. Más dinámica. Más dinámica. Tenemos una forma de vivir muy distinta al resto del país. Nos hace falta esa convivencia con el norte de Santander. Entonces, pero bueno, al final eso no se acaba, ¿no? Como lo decías, Darcy, hay muchos productos que se comercializan aquí en Venezuela, que provienen del norte de Santander, de Cúcuta, y que bueno, que de alguna forma esta parte de Colombia es la que ha subsanado el tema de escasez de bienes. Yo creo que hasta el centro del país, porque productos colombianos se ven hasta en Barquisimeto. Postobón, me dicen mis primos que la compran en Caracas. Exacto. Hay muchas ya. Ay, disculpen la marca que la mencioné. Ya se ha internalizado todo el tema de marcas y de bienes comercializados en Colombia.
aquí parte también el hecho de que aquí son más costosos que ir a comprarlos en Cúcuta, pero claro, todo es el pase, Claro. ¿no? Lo que puede costar, todo lo que puede costar traer esos productos y solamente ponernos en San Cristóbal, pues yo me imagino que puede ser hasta el doble de lo que puede costar y más hoy en Cúcuta. día en este contexto pandémico donde los puentes, pues el paso vehicular por los Exacto. puentes no es autorizado y hay que pasar Bueno, las mercancías y todo por las trochas. ¿Cuánto implican esos costos de esas economías subterráneas? Tengo entendido que creo que Colombia va ya a aperturar a frontera, creo que Lo tiene después previsto para octubre. Para octubre. exactamente. Sí, no han y dicho la fecha creo exacta, que ahorita pero- en septiembre activan ya algunos vuelos Y nacionales. actividades No, ya- comerciales ya- y todo desde el pasado Sí. lunes. Entonces ahí caemos en el tema que será que nosotros aquí en Venezuela la cuarentena fue muy antes de tiempo. O sea, fue que la cuarentena cuando se notificó a partir del 11 de marzo, cuando se habían dado 1, 2 o 3 casos, ¿será que más bien se hizo antes de tiempo? Terrible, que Y la hemos empezamos tenido- lunes 16 de marzo, lunes 16 de formalmente. marzo, mientras que comenzamos igual que en Colombia, porque en Colombia también fue por ahí como el 12 o el 14 de Sí, marzo, sí por ahí tenían fue. bastantes casos. En ese momento ya tenían ya bastantes Es casos. así. Entonces, el tema de la cuarentena en Venezuela, cuando se vino ya, digamos, la curva ya de COVID, se vino ya una cantidad de crecer. casos a crecer, ya fue como a partir de, pasó marzo, teníamos abril, 2 meses mayo, y pico, casi fue como 3. en mayo, junio, por ahí. En junio. En junio. Los venezolanos estamos con unas carencias muy importantes en cuestiones muy vitales como gas y gasolina, por ejemplo. Está empezando a entrar vía contrabando desde Colombia. ¿Vendrán, digamos, importaciones formales del producto para abastecer la frontera? por ejemplo? Yo creo que al final eso es una de las formas de relajar la actividad económica. De Yo creo- flexibilizarla. De flexibilizar. Yo creo que sí, se ha estado dando noticias de que bueno, el gobierno nacional va a flexibilizar la importación de gasolina a los entes privados. Para mí sería una salida rápida al problema. Claro. Porque bueno, PDVSA, por lo que hemos leído, no puede producir gasolina ni siquiera para, bueno, será para puros cargos oficiales o para algún tipo para los altos ejecutivos del gobierno, por decir algo, pero no para el resto de la población. Yo creo que una de las salidas sería esa, en la que la parte privada tome parte en el problema de escasez de gasolina y se puede importar. Ahí Más parte- vale, ojalá sea así. hay parte el tema de la gasolina, el gas, yo también soy partidario electricidad, se de puede- que, de que las electricidad. empresas del Estado se puedan privatizar, partiendo de que la principal empresa del país, que es PDVSA, también debería privatizarse. Sí. O sea, debería privatizarse todo. Yo soy de los que piensa que debería privatizarse hasta el subsuelo. O sea, si estás en tu casa y conseguiste una gotica de petróleo, Es tuya. es tuya. Que no nos escuche nuestro amigo que dice que otro amigo de nosotros es amante de las privatizaciones. Se va a privatizar la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar y todo lo Pero demás. yo creo que, mire, el Estado está demostrado científicamente que el Estado no puede ser empresario. Exactamente. Porque no Imposible. sirve para eso. Bien, bueno, Yerma, muchísimas gracias por habernos Gracias, acompañado. gracias, Fidel, de verdad, encantado de Y a venir a todos visitarlos. ustedes también, amigos, muchísimas gracias por su atención. Nuestra invitación muy cordial para mañana viernes con una nueva entrega de Un Mundo de Economía. Tengan la mejor tarde posible. Que estén muy bien. Y ya saben que no se sabe cómo, cuándo ni dónde el coronavirus nos pesca. Únete a la inmensa minoría que se está cuidando del buen provecho, buen mediodía.